existe nada bajo el sol que se compare a ti, Señor. ¿Quién te puede comprender? Amor que bajó desde el cielo, mi alma Él vino a salvar. En esto conocemos el amor que dio su vida por nosotros, sublime gracia que nos alcanzó. Él dio su vida por nosotros, Fiel amor, no deja ir mi corazón, y mis pecados ya olvido. ¿Quién me puede separar? Fuerte amor, como montes a mi alrededor, rodeándome seguro estoy. ¿Quién me puede conmover? Mi nombre cargó hasta el madero, mi amor hasta el final. En esto conocemos el amor que dio su vida por nosotros, sublime gracia que nos alcanzó. Él dio su vida por nosotros, De tal manera amó Dios al mundo, que envió a su Hijo a morir en una cruz, y a todo aquel que cree en su nombre, la vida eterna le dará. No morirá. En esto conocemos el amor que Él dio su vida por nosotros, sublime gracia que nos alcanzó. Él dio su vida por nosotros, En esto conocemos el amor que dio su vida por nosotros, sublime gracia que nos alcanzó. Él dio su vida por nosotros, Iglesia, muy buenos días. Bueno, una vez más, reunidos en el nombre del Señor,
con la intención de adorarle, con el deseo de exaltarle, de reconocerle como nuestro Señor, como nuestro Dios, pero también con el anhelo de escuchar el consejo a través de su palabra para edificación de nuestras vidas. Quiero invitarle a que me acompañe con su Biblia y vamos a ir a un salmo muy conocido por todos. De hecho, algunos lo saben completamente de memoria, otros no, como yo. Pero es el Salmo 23. Entonces voy a pedir que me acompañe con su Biblia al Salmo 23 y vamos a iniciar este servicio de adoración. Dice: Jehová es mi pastor, nada me faltará. En lugares de delicados pastos me hará descansar, junto a aguas de reposo me pastoreará. Confortará mi alma, me guiará por sendas de justicia, por amor de su nombre. Aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Tu vara y tu cayado me infundirán aliento. Aderezas mesa delante de mí en presencia de mis angustiadores. Unges mi cabeza con aceite y mi copa está rebosando. Ciertamente, el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida, y en la casa de Jehová moraré por largos días. Bueno, aquí el salmista ve de una manera especial y diferente al Señor y nos ayuda a nosotros también a entender todo aquello que podemos recibir de parte de Él. En esta imagen de pastor nos sugiere varias cosas. Nos sugiere provisión, por eso dice: el Señor es mi pastor y nada me faltará. Nos sugiere refrigerio, confortará mi alma. Nos sugiere guía, me guiará por sendas de justicia. Aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré, porque Él estará conmigo. Un cuidado permanente, pero también restauración. ¿Qué tal si hoy nos unimos al salmista para acercarnos a Dios y juntos reconocer que Él es nuestro pastor? Oremos. Padre, te damos gracias por este tiempo. Gracias, Dios, porque podemos reunirnos una vez más en torno de tu nombre. Gracias, Señor, porque aunque seguimos a la distancia, como iglesia seguimos siendo unidos, Señor, porque estamos pegados a ti, si podemos decirlo de esa manera. Hoy oramos, Dios, y te damos gracias, porque podemos unirnos a la expresión del salmista y como él decirte que tú eres nuestro pastor, que nada nos faltará, que tu provisión, Señor, darte gracias por ella, porque siempre ha estado presente. Gracias, Señor, porque nos has llevado a lugares, a aguas de reposo, Señor, para descansar. Has confortado nuestra alma, nos has guiado por sendas de justicia, nos has guardado y conforme a tu propósito nos seguirás guardando. Y sabemos, Señor, que por todas estas cosas podemos descansar en ti. Gracias, Dios, te damos por ser nuestro pastor. Hoy también, Señor, pedimos perdón a todos nuestros pecados. Perdona aún cuando dudamos de tu provisión, cuando dudamos de tu cuidado, cuando dejamos de recordar, Señor, que tú eres ese pastor que nos ama, que nos alimenta, que nos guía, que nos protege. Y empezamos tal vez a ver todo este mundo de una manera diferente y a veces los problemas más grandes y cada vez más difíciles. Perdónanos, Señor. Ayúdanos a recordar quién tú eres para nosotros y ayúdanos a descansar en ti. Hoy queremos exaltar tu nombre, Señor, y queremos aún utilizar este salmo cantándolo, Dios, diciéndote: el Señor es mi pastor.
pastor, nada a mí me faltará. En sus verdes pastos me hace descansar. De sus aguas me dará, mi alma él restaurará. Por senderos de justicia me guiará. Por amor de su nombre, jamás me dejarás. En tu fidelidad, Jesús, confiado está mi corazón. De ti dependeré, tu voz escucharé, Jesús, te seguiré, mi buen pastor. El Señor es mi pastor, no hay razón para el temor, pues su vara me da aliento y protección. Si en el valle de aflicción me rodea la opresión, Él conmigo está y bendecido soy. Por amor de su nombre, jamás me dejarás. En tu fidelidad, Jesús, confiado está mi corazón. De ti dependeré, tu voz escucharé, Jesús, te seguiré, mi buen pastor. Misericordia y bien me seguirán, tu plenitud me saciará en tu morada por la eternidad. Misericordia y bien me seguirán, tu plenitud me saciará en tu morada por la eternidad. Misericordia y bien me seguirán, tu plenitud me saciará en tu morada por la eternidad. Jamás me dejarás. En tu fidelidad, Jesús, confiado está mi corazón. De ti dependeré, tu voz escucharé, Jesús, te seguiré, mi buen pastor, mi buen pastor, mi buen pastor. El Salmo 96 dice del verso 1 al 4, cantad a Jehová cántico nuevo,
Cantad a Jehová toda la tierra. Cantad a Jehová y bendecid su nombre. Anunciad de día en día su salvación. Proclamad entre las naciones su gloria, en todos los pueblos sus maravillas, porque grande es Jehová y digno de suprema alabanza, temible sobre todos los dioses. ¿Qué tal si juntos le cantamos hoy el Dios que adoramos? Cantémosle a Él. El Dios que hizo los cielos y la tierra con el poder de su palabra y reina con autoridad. El Dios que aún los vientos le obedecen, una palabra suficiente para los muertos levantar. Nadie es como Él, oh gran yo soy. Tú eres el Dios que adoramos, todopoderoso y soberano, grande en misericordia y poder para salvar. Tú eres el Dios que adoramos, quien derrotó la muerte y el pecado. Glorioso Redentor y Rey, te adoramos. El Dios que descendió desde su trono para llevar sobre sus hombros nuestra culpa y transgresión. Jesús, exaltado sobre todo, nombre sobre todo nombre, solo en Él hay salvación. Nadie es como Él, oh gran yo soy. Tú eres el Dios que adoramos, todopoderoso y soberano, grande en misericordia y poder para salvar. Tú eres el Dios que adoramos, quien derrotó la muerte y el pecado. Glorioso Redentor y Rey, te adoramos. A Él sea la gloria y el poder, todo es de Él y para Él. A Él sea la gloria y el poder, todo es de Él
Como hemos aprendido o aprendimos hace ya tal vez un mes, cuando el pastor Nicolás nos compartió una vez más, les recuerdo, el tema No estamos solos, y nos habló de la importancia de orar los unos por los otros y de estar pendientes también de otras iglesias. ¿Qué tal si hoy tenemos ese tiempo para orar por otras iglesias con las cuales hemos tenido unidad, con las cuales hemos podido compartir, las cuales nos han ayudado, y podamos nosotros hoy colocarlas delante del Señor y orar por ellas? Acompáñenme. Padre, te damos gracias. Hoy queremos presentar de una manera especial la iglesia El Redil en Envigado, del pastor, donde sirve como pastor, el pastor Jonathan. También queremos presentar, Señor, la iglesia de Comunidad Renuevo del pastor Joel Torres. También queremos colocar, Señor, la iglesia de Comunidad Cristiana de Redención del pastor Edgar Gómez, la iglesia Raad, el pastor Andrés Espinosa, la iglesia Renace del pastor Nicolás. Hoy oramos por ellos, Señor. Te damos gracias por sus vidas, gracias por la disposición que ellos han tenido para con nosotros, para ayudarnos, incluso para compartir la palabra. Gracias, Señor, por ellos. Hoy pedimos bendícelos, guíalos, Señor, en sus labores. Bendice las iglesias que ellos pastorean. Ayúdale, Señor, a que cada iglesia pueda cumplir ese propósito por el cual tú les has permitido ser creadas. Hoy pedimos bendícelos y bendíceles a cada uno de ellos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Bueno, continuamos con el tiempo de enseñanza. Como les habíamos avisado, hoy iniciamos una nueva serie. Es una serie que se va a llamar Primero lo Primero y está basada en el libro de Ageo. Pero hoy pues no vamos a entrar directamente al libro, sino vamos a hacer una introducción para que podamos entender un poco mejor y para crear la expectativa de todo lo que vamos a encontrar en este libro que sabemos va a ser de bendición para todos. Es decir, hoy vamos a tener como el tráiler de Ageo, el corto que nos da algunos detalles, nos invita a verla, o en el caso de la película, pero en este caso el libro, pero no nos muestra todo lo que va a pasar. Entonces, hoy iniciamos con Ageo y el título de la enseñanza es precisamente Introducción al libro de Ageo. Hoy es especial porque no tengo un verso para iniciar. Vuelvo y repito, vamos a hacer una introducción. Luego ya de hoy en 8 vamos a comenzar con el capítulo 1. Pero hoy pues es una introducción. Así es de que antes de iniciar yo quiero que por un momento recordemos el contexto histórico del libro de Ageo, porque eso nos va a ayudar a entenderlo un poco mejor. Recordemos que Dios decidió hacer un pueblo para sí, el pueblo de Israel, a través del cual vendría el Salvador prometido. Para llevar a cabo su plan, Dios escoge a un hombre que se llama Abraham. A través de él engendran un hijo y luego viene todo el proceso hasta que de este hijo, Isaac, viene todo un pueblo llamado el pueblo de Israel. Ahora, usted recordará que este pueblo es esclavizado en Egipto por más de 400 años. Dios los libera de su esclavitud conforme lo había prometido. Él los libera, luego los lleva al desierto, allí hace un pacto con ellos, les da su ley. Incluso usted también recuerda que Él hace una manifestación especial de su presencia, les invita a crear el tabernáculo, a fabricar el tabernáculo, y allí manifestaba su presencia. También usted sabe que Él los lleva a una buena tierra, pero recuerde que el pueblo constantemente desobedece a Dios. Este pueblo que Dios escoge llega el momento en que cae en idolatría, además de muchos otros pecados,
Y Dios, como un buen padre, los exhorta a través de los profetas, empieza a llamarles la atención, a anunciarles y a recordarles lo que podía pasar si ellos no se arrepentían. Finalmente, el pueblo no se arrepiente, así es de que el Señor termina disciplinando al pueblo, permitiendo que Jerusalén y el templo fuesen destruidos, pero también que ese pueblo de Israel fuese llevado cautivo a Babilonia. Finalmente, el pueblo escogido por Dios a causa de su pecado termina en Babilonia. Alguien dijo que hay 3 elementos que eran de mucha importancia y que de alguna manera definían al pueblo de Israel, naturalmente aparte de Dios. Y esos 3 elementos decían que era la tierra, porque fue una tierra que Dios les dio, la ley, que fue una ley que Dios les dio, pero también el templo que Dios les había dicho que construyesen, donde era una manifestación especial de su presencia. Cuando el pueblo es llevado a Babilonia, de alguna manera ellos pierden estas 3 cosas. No tienen templo, no tienen tierra y muchos se olvidaron de la ley. Pero la Biblia y también la historia nos cuenta que luego de 70 años de cautiverio que el pueblo estuvo en Babilonia, Dios les permite regresar a Jerusalén, les permite volver a su tierra. Allí vuelven a escuchar la ley, pero también les invita y les insta a que reconstruyan el templo. Entonces podríamos decir que este es el pueblo al cual Ageo, el libro que vamos a estudiar desde hoy en 8 días en adelante, este es el pueblo al cual Ageo le va a hablar. Es un pueblo que regresa a su tierra después de 70 años de cautiverio, el cual tiene la responsabilidad de reconstruir el templo. Ahora, algo que me gusta del libro de Ageo es que Ageo tuvo éxito en su ministerio. Vemos a un profeta y cuando hablo de éxito del ministerio, no es que haya tenido un ministerio multitudinario o que Ageo haya prosperado financieramente, no. Encontramos a un profeta que tuvo éxito porque finalmente el pueblo obedeció e hizo lo que Dios les mandó. Y eso es tener éxito en el ministerio. De verdad que esto debió haber sido de gran alegría para Ageo y para cualquiera que sirva al Señor. Eso es tener éxito en el ministerio, ver al pueblo obedecer. Y ese es el anhelo que hay en el corazón del pastor John y en mi corazón con respecto a esta serie. Que juntos podamos escuchar lo que Ageo tiene que decirnos y que juntos podamos obedecer a lo que el Señor nos está pidiendo. Ahora, ya con esto en mente, ahora sí entremos al tema de hoy. Introducción al libro de Ageo. Lo vamos a hacer a través de varios puntos. El primero de ellos, ¿quién escribió Ageo? ¿Quién lo escribió? Bueno, como su nombre lo indica, el libro de Ageo lo escribió Ageo. La palabra Ageo significa festival o festivo. Por eso algunos estudiosos dicen que él debió haber nacido en algunas de las festividades que el pueblo de Israel celebraba y por tanto le colocaron Ageo. Eso es como para nosotros, no recuerdo si era el almanaque Bristol, el cual cada día traía un nombre. Y cuando alguien nacía, miraban el almanaque y según el nombre que apareciera allí en el almanaque de ese día, ese era el nombre que le colocaban a las personas. Bueno, esto ya hace mucho tiempo y por eso antiguamente habían unos nombres un poco extraños. Ahora, no sé si usted ya notó que ningún libro de la Biblia tiene el nombre de Dios. Este se llama Ageo, pero hay otro que se llama Zacarías, hay otro que se llama Timoteo, hay otro que se llama Juan. Ningún nombre de los libros de la Biblia tienen el nombre de Dios. Usted no encuentra Primera de Dios o, no sé, Libro del Espíritu Santo o Segunda de Jesucristo. Y esto pues es interesante porque Dios permite que los escritores a los cuales Él inspiró para llevar a cabo su plan de la palabra lleven el nombre del libro
Y generalmente en los libros encontramos las virtudes de estos hombres, pero también sus defectos. Y esto nos recuerda que contamos con un Dios de gracia. Ahora, poco se sabe de Ageo. Lo que habla la Biblia con respecto a Ageo lo encontramos en el libro de Ageo, incluso parte en el libro de Esdras, y nos hablan de la corta profecía. Fue una profecía que él dio en 4 meses. De hecho, algunos piensan que posiblemente Ageo tuvo un ministerio muy corto. Otros dicen que él pudo haber sido de gran influencia sobre el pueblo de Israel durante algún tiempo. Pero independientemente si tuvo un ministerio corto, podemos decir que aunque fue corto, su ministerio fue efectivo. Y esto nos muestra cómo lo que hace efectivo un ministerio o un servicio a la obra del reino o a la obra del Señor es la obediencia que nosotros hayamos tenido frente a lo que Dios nos haya pedido. El éxito de un ministerio y de un servicio a Dios no es hacer lo que yo quiera, lo que a mí me parece, lo que yo creo que debiera hacer dentro de la obra del Señor, sino lo que Él nos pida a nosotros hacer. Con respecto a Ageo, no hay indicaciones de su parentela. La Biblia no nos dice cuál era su linaje, tampoco nos habla de cuál era su ocupación antes o después de que Dios lo llamara a profetizar, pero lo que sí nos da a entender es que él tenía aproximadamente 70 años cuando escribió el libro. Y podríamos especular de alguna manera que tal vez Ageo empezó su ministerio o el ministerio o la obra del Señor en el ocaso de su vida. Imagínense, 70 años. Tal vez no lo llamó a los 15, ni a los 20, ni a los 30, sino posiblemente su ministerio comenzó a los 70. Si esto fue así, pues imagínense, eso es alentador para nosotros. Piense a qué edad llamó el Señor a Abraham. 75 años tenía. ¿A qué edad llamó el Señor a Moisés? A los 80 años. Así es de que algo que nos recuerda el libro de Ageo o el escritor es que nunca será demasiado tarde para servir. Jamás nuestra edad será un impedimento para que nosotros le sirvamos al Señor. Así es de que si usted todavía está dentro de estos rangos, si usted dice, no, yo estoy llegando a los 80, hermano, usted califica. Todavía podemos nosotros servirle al Señor. Recuerde que nunca será demasiado tarde para eso. Otra cosa importante, hablando de Ageo, es que algunos teólogos comparan el libro de Ageo o lo relacionan con el libro de Santiago. Recuerde que Santiago nos habla mucho acerca de una fe acompañada de acción. Y el libro de Ageo hace lo mismo. El libro de Ageo es un libro que motiva al pueblo a la acción. Hay un pasaje en el libro de Santiago, en el capítulo 2, verso 17, que quisiera leerle por un momento. Dice Santiago 2:17, así también la fe, si no tiene obras, es muerta en sí misma. Cuando nosotros leemos el capítulo 2 de Santiago, a veces pareciese que Santiago nos quiere decir que la salvación es por obra, pero no es así. Porque si usted mira, no sé, Santiago 1:18, nos habla que nosotros hemos renacido de nuevo por la palabra de Dios. Es decir, es una obra del Señor, no por obras. Pero lo que sí Santiago nos quiere recordar allí en el capítulo 2 es que la fe, esa afirmación de que nosotros creemos en el Señor, no es un ejercicio solamente intelectual, no es solamente asentir con la cabeza y decir, sí, yo creo todo lo que dicen de Jesucristo. No, el apóstol Santiago, algunos lo llaman así, bueno, aunque no, él era un hermano de Jesús, lo que nos está diciendo es que la fe tiene que estar acompañada de acciones de compasión, de acciones de comportamiento, de acciones de amor, de acciones de servicio a Dios. Recuerdo que
hay una historia, no sé si sea cierta o no, pero me pareció interesante, que un día Alejandro el Grande, el gran conquistador, antes de una batalla se paseaba entre sus soldados cuando vio uno que estaba muy temeroso y asustado, y se acercó a él y le preguntó: ¿cómo te llamas? Y el soldado lo miró y le dijo: yo me llamo Alejandro. Y Alejandro el Grande, dicen, se quedó mirándolo y le dijo: o te comportas como un Alejandro o te cambias el nombre. Y a veces así debe suceder con el creyente. La vida cristiana no es una vida de pasividad, y eso nos los va a recordar Ageo. La vida cristiana no es una vida de pasividad, no es una vida donde yo me siento o me acuesto y le digo: Señor, cámbiame, Señor, transforma a mi familia, Señor, haz esto en mí o haz aquello, Señor, salva a la humanidad. No, nosotros como creyentes tenemos responsabilidades, acciones a realizar. Y vamos a ver cuando empecemos el libro de Ageo cómo él nos lo recuerda. La segunda cosa que vamos a mirar hoy en la introducción es a quién se escribió el libro. Bueno, ya lo vimos allí en el contexto histórico que el libro se escribe inicialmente, su primera audiencia fue el pueblo de Israel que estaba o que había regresado del exilio que habían tenido allí en Babilonia. Recuerde que el pueblo estuvo 70 años cautivo en Babilonia sirviendo a los gentiles. Esto hasta que viene el rey de Persia, Ciro. Él conquista Babilonia y a causa de una profecía que Dios había dado sobre Ciro 150 años antes de que él naciera, eso está en Isaías 44:28, si no estoy mal. Ciro se entera de esa profecía, dicen los teólogos que fue Daniel, que era quien estaba en esa época, quien le dio a conocer esa profecía, donde hablaba de cómo a través de Ciro él permitiría que el pueblo regresara a Jerusalén y reconstruyeran el templo. Entonces Ciro, al enterarse, da la orden de que los que quisieran volver a Jerusalén, de los israelitas cautivos en Babilonia, fueran y reconstruyeran el templo. Bueno, la historia nos cuenta que más o menos unos 45,000 judíos regresaron a Israel. Lo curioso es que no todos regresaron, algunos se quedaron en Babilonia, ya habían hecho su vida, ya tenían un trabajo tal vez, un negocio, sus casas, sus familias, pero pensemos en la condición de los que regresaron. Pensemos en ellos. Imagínense esto, después de tantos años, precisamente 70 años, de estar en cautiverio en Babilonia, y al saber que sus captores habían sido vencidos y al ver que el nuevo rey les da autorización de volver a la tierra a reconstruir el templo, yo me imagino que esos 42,000 o 45,000 judíos que regresaron debieron haber salido con mucho ánimo, debieron haber salido llenos de expectativas, tanto personales como espirituales, y pienso que todas ellas válidas. Por ejemplo, ellos dijeron: bueno, vamos a volver a la tierra que Dios nos dio. Eso es una buena expectativa. Vamos a reconstruir nuestro templo. Recuerde que el templo era símbolo de la presencia de Dios en medio de ellos. Vamos a volver a celebrar nuestras fiestas. Vamos a volver a celebrar nuestras ceremonias. Además de eso, podremos nuevamente tener nuestra tierra y construir nuestra propia casa. Todas esas expectativas válidas. Generalmente así sucede con aquel que quiere servirle al Señor. Casi siempre todo aquel que comienza el servicio está lleno de expectativas. Por eso uno escucha frases como: ahora sí voy a servirle, esta vez voy con toda. Señor, cuenta conmigo. Como cantábamos antes: Señor, heme aquí, envíame a mí. Pero la animosidad del pueblo de Israel, infortunadamente, no duró mucho.
En el libro de Ageo encontramos a un pueblo que comenzó con mucho entusiasmo, pero fue de corta duración. Ahora, yo espero que ese no sea su caso. Yo espero que el caso suyo no sea que comenzó con mucho ánimo en el Señor, con mucho ánimo a servir a Dios y de pronto como que ese ánimo desapareció y ya no hay intención de hacer nada. El libro de Esdras, que es el libro que nos narra parte de la historia de lo que sucedió con los judíos que volvieron y que estaban reconstruyendo el templo, nos cuenta que ese pueblo comenzó precisamente con entusiasmo, pero que muy pronto dejaron sus labores y ¿sabe qué hicieron? Empezaron a dedicarse a sí mismos. Esdras 4, precisamente, nos habla de por qué ese cambio. ¿Qué hizo que aquellos que comenzaron con ánimo, de un momento a otro como que pararon y dejaron de hacer las cosas? Y precisamente fueron circunstancias que vinieron a la vida de estos hombres y fue porque el pueblo empezó a enfrentar oposición. Les decía que Esdras 4 nos cuenta cuál fue esa oposición. Nos dice que los moradores, que eran enemigos del pueblo que había regresado, se opusieron y de hecho presionaron al rey para que la obra fuese detenida incluso por una orden real. Así es de que esto desanimó al pueblo de tal manera que el pueblo de Israel abandonó la reconstrucción del templo aproximadamente por unos 16 a 17 años, y durante esos años lo que el pueblo hizo fue dedicarse solamente a sí mismos, desobedeciendo la orden del Señor. Encontramos un pueblo, Israel, que olvidó muy pronto el propósito como pueblo de Dios. Recordemos algo, Dios creó un pueblo para sí, un pueblo para que lo glorificase a Él. De hecho, usted recordará que cuando Israel estaba cautivo, las frases de Moisés frente a Faraón era: Dios ha dicho así, deja ir a mi pueblo para que me sirva. Pero ese pueblo que Dios había escogido olvidó su propósito. Hay un pasaje, y lo quiero leer en la versión de las Américas, y está en Jeremías, en el capítulo 13, en el verso 11. Allí quiero comentarle el contexto para que lo entendamos mejor. En el capítulo 13 de Jeremías, el Señor le pide a Jeremías que compre un cinturón y que ese cinturón vaya y lo meta ya como entre el barro y que lo deje por un tiempo. Luego le dice: ve y saca ese cinturón. El cinturón, cuando lo sacan, está podrido. Y le dice que esa es la condición del pueblo de Israel. Ya no sirve para nada. Pero en el verso 11, el Señor a través de Jeremías explica esa alegoría. Mire lo que dice. Porque como el cinturón se adhiere a la cintura del hombre, así hice adherirse a mí a toda la casa de Israel y a toda la casa de Judá, declara el Señor. Y luego nos explica para qué. Dice: a fin de que fueran para mí por pueblo. Les estaba recordando que ellos eran pueblo. Por renombre, por alabanza y por gloria, pero no me escucharon. En este pasaje, Jeremías les está recordando el propósito del pueblo. Dios escogió un pueblo, lo acercó a Él para que fuese su pueblo, para que fuese renombre, para que fuese para alabanza y para que fuese para su gloria. Pero el pueblo no escuchó. Y ahora encontramos a un pueblo que después de la disciplina siguen en la misma condición, olvidando cuál era su verdadero propósito. Ahora, esto a veces nos pasa no solo al pueblo de Israel, sino que también a veces nos pasa a nosotros. Prontamente olvidamos nuestro propósito. La Biblia dice que la iglesia es pueblo adquirido por Dios, nación santa, para que anunciemos las virtudes de aquel
que nos llamó, allá en Pedro. La Biblia también nos dice que para el creyente que todo lo que nosotros hagamos tiene que ser para la gloria del Señor. Pero como el pueblo al cual Ageo le está hablando, a veces nosotros terminamos dedicados a nosotros mismos. Comenzamos con muchas expectativas, con mucho ánimo en el Señor y en su obra, pero en la medida que va pasando el tiempo o en la medida que empezamos a enfrentar problemas, solemos desanimarnos, solemos abandonarlo todo y terminamos tristemente dedicados a nosotros mismos, olvidando nuestro propósito. Por eso en esta mañana yo quisiera que se preguntara por un momento, o preguntémonos juntos, ¿mantengo un deseo por el Señor y su obra? ¿Usted mantiene su deseo por el Señor y su obra o se dedicó a sí mismo? Preguntémonos, ¿hay oposiciones o conflictos que de alguna manera me han llevado a dejar al Señor a un lado y a dejar su obra? Mire, si las respuestas no son favorables, déjeme decirle una cosa, el libro de Ageo es apropiado para nosotros. Tenemos y necesitamos ver lo que el Señor tiene que decirnos a través del libro de Ageo. Por eso la expectativa del estudio que vamos a comenzar de hoy en 8 días. La tercera cosa que debemos de mirar del libro de Ageo en su introducción es el tema. ¿Cuál es el tema del libro de Ageo? Bueno, ya lo hemos notado. Es la reconstrucción del templo poniendo a Dios como primero. La reconstrucción del templo poniendo a Dios como primero. El libro de Ageo lo que hace es ayudarle al pueblo a reevaluar sus prioridades. ¿Por qué? Porque las prioridades del pueblo estaban trocadas, estaban cambiadas. Por eso el estudio del libro de Ageo nos va a ayudar a nosotros a evaluar nuestras prioridades y a poder colocarlas en orden. Y esto es necesario porque las prioridades equivocadas, aún en las vidas de los hijos del Señor, nos llevan al fracaso. Las prioridades equivocadas, aún en la vida de los hijos de Dios, nos llevan o nos conducen ¿a qué? Al fracaso, como vamos a ver que pasó con el pueblo. Mire, nosotros no podemos olvidar que la vida del hombre gira en torno a su pensamiento más predominante, es decir, aquello que él considera más importante. Cuando hay algo en su vida que usted considera más importante, toda su vida gira en torno a eso. Incluso las decisiones que usted toma, las toma frente a eso que domina su pensamiento. Por eso la importancia que podamos tener nuestras prioridades en orden. Ustedes saben que Dios siempre ha sido claro con las prioridades. Con Dios, Él no dio lugar a suposiciones. Recuerde por allá en Mateo 22 que un día se acercaron y le dijeron, Maestro, ¿cuál es el gran mandamiento de la ley? ¿Por qué lo preguntaban? Porque en esa época los fariseos, uniendo todo lo de la ley, decían que habían 613 mandamientos y los tenían como categorizados. Y de alguna forma querían conocer la opinión del maestro para saber hacia qué lado se inclinaba. Y el Señor les recuerda dentro de esto las prioridades o la prioridad más importante. Porque la respuesta del Señor, ¿cuál fue? Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu mente, con toda tu alma y con todas tus fuerzas. Dios dejó muy en claro nuestras prioridades y el libro de Ageo nos va a ayudar a ponerlas en orden. Cuarto, ¿para qué se escribió el libro de Ageo? ¿Cuál fue el propósito por el cual Dios, a través del Espíritu Santo, inspira a Ageo para que escriba este libro? Bueno, además de invitar al pueblo a meditar acerca de sus prioridades,
nosotros encontramos que el libro de Ageo tiene el propósito de inspirar a las personas para que tengan dedicación, y no solo dedicación, sino también determinación en la obra del reino. Dedicación y determinación en la obra del reino. Ageo quería convencer a su audiencia de que nada era más importante que la obra que ellos tenían que realizar. De la misma manera, nuestro propósito con esta serie es el mismo. Nosotros anhelamos que a través de los próximos sermones usted pueda animarse y convencerse por medio de la palabra que no hay nada más importante para la vida del creyente, no hay nada más importante para el pueblo de Dios que trabajar en la obra del reino. Y eso no podemos olvidarlo. No hay mejor legado que nosotros podemos dejar que el Evangelio. Ahora, aclaremos algo. Con esto no estamos afirmando de pronto que la vida familiar no es importante. No estamos afirmando que el trabajo es importante. No. Ciertamente hay muchas cosas que son importantes y que debemos de llevarlas a cabo en la vida. No estamos hablando de un activismo. Estamos hablando de un servicio. Porque recuerde, todos nosotros como pueblo de Dios, pero también, como dice la Escritura, como cuerpo de Cristo tenemos una función. E infortunadamente muchos en este tiempo de pandemia, a causa de que la iglesia es virtual y a veces incluso en tiempos de no pandemia, muchos solo han estado en la iglesia escuchando, recibiendo, pero dando de sí muy poco. Y esa no es la labor del pueblo de Dios, y eso no es a lo que Dios nos ha llamado. Recuerde que aún las cosas buenas en el orden incorrecto pueden ser malas. Por ejemplo, cuando mi familia está por encima de Dios. Hay personas que tienen primero la familia y segundo Dios. Cuando mi trabajo está por encima de Dios. Hay personas que dicen, no, primero mi trabajo. Si queda tiempo, bueno, yo voy y escucho al Señor. Y sin darnos cuenta, convertimos a veces a la familia, a veces al trabajo, incluso nuestros propios planes y deseos como en un ídolo que está por encima del Señor. Y dejamos a un lado al Señor y a su obra. Nunca olvide algo. Solamente los planes de Dios tienen futuro. Nuestros planes no sabemos. Si usted quiere estar en un plan que está garantizado, el único plan garantizado o los únicos planes garantizados son los planes del Señor. Yo no sé si usted recuerda la vida de Jonás. Dios tenía un plan para Jonás. ¿Cuál era? Que él fuese ¿a dónde? A Nínive. Jonás tenía su propio plan, ir a Tarsis. Pregunto, ¿cuál de los dos planes se cumplió? Todos lo sabemos. Jonás llegó a Nínive, nunca llegó a Tarsis. Y como alguien dijo, nosotros llegaremos a Nínive, ya sea en barco o en ballena, pero allá llegaremos, porque los planes de Dios se cumplen. Amén. Por último, aspectos importantes del libro. Mire, hay algunos temas que nos parece importante tocar en la introducción para que cuando se desarrollen los sermones a partir de hoy en 8 días, usted ya pueda tener una mayor comprensión de lo que estamos hablando. Y hay 3 cosas, 3 aspectos importantes. El primero de ellos es templo. Usted va a ver que todo el libro de Ageo gira en torno al templo. Primero al templo que ellos tenían que reconstruir. Entonces, recordemos que para el pueblo de Israel el templo era de mucha importancia. Mire, este era de tanta importancia porque ejemplificaba de alguna manera la morada de Dios con su pueblo. Y un templo destruido, como era el caso en el tiempo de Ageo,
De alguna manera estaba mostrando la condición de la relación de Dios con su pueblo. Si el templo estaba destruido, la relación ¿cómo estaba? Destruida. No había una buena relación. Ahora, usted y yo sabemos que nuestro tiempo es diferente. La Biblia dice que el creyente es el templo del Señor. Usted y yo, y eso lo vimos cuando estuvimos estudiando un poco Primera de Pedro. Nosotros somos la casa del Señor, somos el templo, el Espíritu Santo mora en nosotros. Y por eso es importante que nosotros no confundamos la obra del reino con edificar un lugar físico o con construir un lugar físico. El propósito que Dios tiene para nosotros en este tiempo no es que construyamos catedrales o grandes lugares. No, ese no es el propósito. Recuerde que nosotros adoramos al Señor, no adoramos al templo. Recuerde que la iglesia es el pueblo de Dios, no es el edificio. Pero, sin embargo, en este libro vamos a ver cómo existe una conexión entre el honor que se le muestra al templo físico y la condición del corazón hacia Dios. En este libro vamos a ver eso, cómo el honor que el pueblo tiene con su pueblo de alguna manera tiene una conexión con el honor o el corazón hacia el Señor. Mire, es por eso que nosotros en este tiempo no podemos pretender creer que tenemos una buena relación con Dios cuando somos totalmente indiferentes con su iglesia. Porque eso vemos hoy en día. Hay personas incluso que dicen que ellos tienen una excelente relación con Dios y no pertenecen a ninguna iglesia. Y la verdad, eso demuestra que hay algo que está mal. Hay otros que pertenecen a una iglesia, pero son completamente indiferentes con ella, pero aún así pretenden tener una buena relación con el Señor. El otro aspecto importante es el nombre de Jehová. Cuando usted lee el libro, que es corto y espero ya lo haya leído, como les habíamos invitado, tiene solamente 38 versículos todo el libro. Es bastante corto, 2 capítulos compuestos por 38 versículos. Pero si usted lo lee con atención, va a encontrar que en 34 versículos se repite el nombre de Jehová. Y en 14 de esos 34 dice específicamente Jehová de los ejércitos. Ahora, esto es importante porque esta repetición del nombre de Jehová, lo que está haciendo Ageo es un recordatorio para el pueblo del asombroso poder de Dios para liberarlos, pero también a través de esto está resaltando la gloria de Dios y su reinado sobre toda la creación. Ahora, nosotros no podemos olvidar el Dios en quien hemos creído. Nosotros no podemos olvidar el Dios que nos ha salvado. En palabras de Pablo, no podemos olvidar el Dios de quien soy y el Dios a quien sirvo. Por lo tanto, nuestros corazones deben de permanecer reverentes, pues antes de que sea Ageo hablándonos a través de este libro, quien nos está hablando es el mismo Señor de los ejércitos. Por eso, desde ya prepare su corazón para todo lo que vamos a escuchar de parte de Dios cuando empecemos a estudiar el libro de Ageo. Y por último, otro aspecto importante es Zorobabel. Usted va a encontrar cómo Zorobabel es el gobernador del pueblo de Israel que regresó luego del exilio. Y este nombre es de vital importancia, pero hablaremos de él ya tal vez con un gran énfasis en el último sermón de este estudio. Pero por ahora podemos decirle, para que vaya teniendo en cuenta, que ese Zorobabel era una prefigura del Mesías que había de venir. Bueno, iglesia, esta es la introducción al libro de Ageo. Espero de corazón que en usted se haya despertado el interés por este tiempo de estudio, pero que también a través de lo que hemos visto ya el Señor haya empezado a hablar y a preparar su corazón con respecto a lo que Él quiere que nosotros hagamos. Amén.
Oremos. Padre, te damos gracias por este tiempo. Gracias, Señor, porque aunque es una introducción acerca del libro que vamos a estudiar, creemos, Señor, en lo que tú ya empezaste a hacer en nuestros corazones. Gracias, Señor, porque yo sé que ya empezaste a inquietarnos, Señor, con respecto a la relación que tenemos no solo contigo, Señor, sino a la relación que tenemos con tu iglesia, a la relación que tenemos frente a las responsabilidades, Señor, que tú nos has colocado como creyentes. Hoy oramos, Dios, y te pedimos ayúdanos. Ayúdanos, Señor, porque a veces creemos que nuestro tiempo ya pasó de servir al Señor, porque a veces pensamos tal vez que servirle al Señor es solo predicar o es solo dar enseñanzas acerca de las Escrituras, pero cuando miramos tu palabra hay muchas maneras de servirte y tal vez nosotros nos hemos rehusado y hemos puesto excusas, Señor, como la edad y como otras cosas. Perdónanos, Dios. Ayúdanos, Señor, y trae esa convicción a nuestro corazón como lo hiciste con el pueblo de Israel, de que podemos servirte, Señor, como lo hiciste con Ageo aún a los 70 años, que él podía servirte y él obedeció y lo hizo. Ayúdanos, Señor, a obedecerte. Ayúdanos a llevar a cabo aquello que tú quieres que nosotros hagamos. Hoy oramos, Dios, y te pedimos, prepara nuestro corazón frente a tu iglesia, frente al concepto que nosotros tenemos de iglesia. Porque tal vez podemos decir que te amamos y podemos tal vez estar enamorados de ti, si podemos decirlo de esa manera, y podemos buscarte, cantarte, escuchar tu palabra. Pero tal vez hay indiferencia, Señor, hacia tu iglesia. Si es así, Dios, perdónanos, Dios, e inquiétanos a entender que somos parte de un cuerpo, que no somos miembros aislados, sino que tú nos has puesto en un lugar y en el lugar donde tú nos has puesto tenemos responsabilidades. Ayúdanos a entenderlo, Señor. Y así como el pueblo de Israel obedeció y llevó a cabo la reconstrucción del templo, nosotros, Señor, podamos obedecerte y hacer aquello que tú nos pides. Hoy oramos por ello, Señor. Ayúdanos. Ayúdanos a entender y a recordar siempre al Dios que nos ha salvado, al Dios que nos ha ayudado, como fue necesario para el pueblo escuchar en reiteradas ocasiones Jehová de los ejércitos, Jehová. Y ellos sabían de qué estaban hablando. Ayúdanos, Señor, a no olvidar lo que tú has hecho. Ayúdanos a no olvidar quién eres. Y ayúdanos, Señor, a nunca olvidar que somos tu pueblo. Te lo pedimos, Padre, en tu nombre y te damos gracias. Amén y amén. Damos gracias al Señor por este tiempo de ministración a través de la adoración y la predicación de su palabra. Oramos para que haya sido edificación para tu vida y la de toda tu familia. Te invitamos a compartir los links de estas enseñanzas a otros para que también puedan ser edificados. Aunque no nos estamos reuniendo físicamente, puedes seguir ofrendando para el sostenimiento de esta obra a través de los medios ya indicados. Estamos confiados de que el Señor gobierna desde el cielo y está en control de este tiempo. Él es nuestro proveedor y nos seguirá sosteniendo como lo ha hecho hasta ahora. Que Dios les continúe bendiciendo. Bueno, hermanos, ahora vamos a los anuncios. Continuamos en la labor de la reapertura de la iglesia. Muy seguramente esta semana les vamos a enviar un Zoom, un link, y un día y una hora para que juntos como iglesia podamos hablar un poquitico de lo de la reapertura y hablar de otras cosas como iglesia.
Bueno, recordemos que cada semana oramos por aquellos que están cumpliendo años o han cumplido años durante la semana. Está Juan José, pero también está Omar Valderrama, que según parece hoy está cumpliendo años. Entonces, ¿qué tal si oramos por ellos y pedimos al Señor que les bendiga? Padre, gracias por la vida de Juan José, por la vida de Omar Valderrama. Hoy oramos por ellos, Señor. Pedimos, ayúdalos. Permite, Señor, que ellos te conozcan, Señor, cada día más. Revélales cada día más de ti, que te puedan conocer a ti, a Jesucristo, al único que tú has enviado para salvación. Permítele, Señor, vivir una vida conforme a tu voluntad. Oramos, Señor, para que ellos puedan ejercer su labor como sacerdotes dentro de su casa. Bendíceles, Señor, en todas sus labores, en sus trabajos. Bendíceles con salud, bendíceles con sabiduría y guárdalos, Señor. Te lo pedimos en tu nombre y te damos gracias porque hoy podemos, junto con ellos, recordar y celebrar un año más de su nacimiento. Por eso te damos gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Bueno, también recordarles, los días martes tenemos el estudio de mujeres y el día jueves el estudio que ya llevamos 5 clases. Hemos estado hablando de conociendo las Escrituras y ha sido tiempos bien especiales y de mucho aprendizaje. Por lo demás, hermanos, estén pendientes esta semana a través del grupo. Le vamos a enviar una solicitud de ingreso para que podamos reunirnos, les repito, como iglesia, para hablar con respecto a lo de la reapertura y otras cosas que nos competen a todos. Un abrazo y que el Señor los bendiga.